Como hemos hablado siempre, para mí es un placer realmente compartir con todos ustedes cada vez que podemos hacerlo, y me siento muy honrado y muy a gusto. Así que en esta oportunidad quiero presentarles un poco el tema de la distribución de aire bajo piso elevado, el cual nos lleva hacia una mejor calidad de aire interior. Nosotros en Arista pues hemos siempre apoyado la sostenibilidad en todos sus aspectos. Tenemos pues uno de nuestros proyectos recientes en Costa Rica, certificado LEED Gold, que es nuestra sala de ventas. Así que de alguna forma pues siempre estamos viendo cómo resolver y cómo buscar la eficiencia tanto en el uso de recursos como buscar el bienestar de nuestros colaboradores y nuestros clientes. En este caso, voy a presentarles un poco conceptos sobre el tema de la distribución de aire bajo piso y la calidad de aire interior. Hemos trabajado esta presentación en conjunto, apoyados por el ingeniero Rogelio Martínez de Mabrose en Honduras, quien es experto en el tema de manejo de aire y acondicionado en diferentes formas. Pero voy a darles un vistazo de todo lo que hemos estado investigando y que podemos hacer para mejorar en estos tiempos el tema de la protección de las personas, el bienestar, la salud en los espacios interiores. Hoy en día para nosotros es muy importante el tema de proteger a las personas de todo lo que puedan ser agentes como esos virus, bacterias y otros hongos que pueden afectar la salud en los espacios interiores. Voy a continuar un momentito. Sí. Básicamente, ¿qué significa la distribución de aire por el piso? Tradicionalmente hemos estado acostumbrados por muchos años a introducir el aire fresco o frío, o ambos, por ductos en el cielo suspendido, y esto vamos a ver ahorita esa comparación entre lo que es un aire con el sistema tradicional y con el sistema de aire bajo el piso. La diferencia básicamente está en inyectar el aire a través de un plenum bajo el piso elevado. Para eso se requiere la plataforma del piso elevado, que a su vez nos sirve para conducir todo tipo de cableado eléctrico, voz y datos, plomería, drenajes, etcétera, con las condiciones adecuadas. Y esto, aprovechando el poder utilizar el aire bajo piso, es realmente la gran ventaja que se ha podido identificar en estos tiempos. Los beneficios, como podemos ver, la flexibilidad, la calidad de aire interior y el confort térmico. Estos aspectos nos permiten también tener muchos ahorros en energía, y eso nos lleva puntualmente hasta temas de generar menos emisiones por el consumo energético y, por supuesto, ahorro de dinero. Esto es eficiencia, esto es ahorro de recursos, todo tiene que ver con la sostenibilidad, al final de cuentas. Pues en cuanto a flexibilidad, al tener un plenum, nosotros podemos reconfigurar cualquier ambiente en mucho menos tiempo y menos costo que un sistema tradicional fijo de losa de concreto o acero en los edificios. Esto es importante porque en el largo plazo las reconfiguraciones alargan la vida útil de un edificio. Tradicionalmente hay unos estudios que demuestran que con un sistema tradicional
La vida útil de un edificio puede andar entre de unos 20, 25, 30 años. Con el piso elevado, la vida útil del edificio se aumenta a 40, 50 años sin ningún problema, porque podemos reconfigurar el espacio, incluso cambiar el uso, ¿verdad?, del espacio de una forma muy fácil, muy rápida, y esto trae otros ahorros muy importantes que vamos a ver más adelante. Los componentes del sistema de distribución de aire bajo piso pues son obviamente el piso elevado, la plataforma, y luego los difusores, la forma de llevar el aire acondicionado al espacio interior a través de difusores que hay de varios tipos. Hay el difusor ciclónico, que es el tradicional, que utiliza pues ese aire que está bajo el pleno con presión positiva y lo saca de una forma gradual y ciclónica al espacio y va mezclando el aire fresco con el aire existente. Hay unos difusores también de tipo lineal que se colocan en los perímetros de un edificio, por ejemplo, para ayudar con toda la carga calórica que genera el sol a través de las ventanas, y de esta forma podemos hacer más eficiente el funcionamiento del equipo, ¿no? Más ahorro energético y mejor calidad de aire y mejor temperatura de confort. Las mezcladoras hay de varios tipos, hay unas que van bajo el piso, hay otras que van en closets dentro del espacio y hay otras que van arriba. Todo esto depende del diseño que podamos lograr en un espacio. Ahí involucramos pues al ingeniero mecánico, que puede irnos ayudando a resolver estos pequeños detalles para que el proyecto quede funcione muy eficientemente. En ese aspecto, pues aquí muestra de una manera un diagrama de cómo funciona esto a través de que es importante inyectar aire fresco al sistema. Hay algunos sistemas de aire en edificios cerrados que tienen muy poco aire fresco y es importante tener un mínimo de ese aire fresco para poder hacer una verdadera limpieza del aire y no estar recirculando solamente el aire interior. En cuanto a calidad de aire interior, se ha demostrado que por el concepto de flujo laminar ascendente, que es un tema de termodinámica, es un aspecto de termodinámica que va con la naturaleza, el aire caliente sube por ser menos denso, y esto nos lleva a que vamos a favor de estos principios naturales, en el cual estamos inyectando un aire fresco más frío en la parte inferior, y luego ese va subiendo, va acondicionando, digamos, el aire conforme va subiendo por estratos. Esto es el principio básico del UFAD, o el sistema de Underfloor Air Distribution, y que es un sistema de ventilación y enfriamiento más efectivo, mucho más efectivo, y lo vamos a ver en este momento. Aquí vemos el sistema tradicional. Se inyecta un aire frío en el cielo. Este tiene que crea una turbulencia y es un choque térmico que no va a favor de la naturaleza, porque el aire caliente tiende a subir y el frío a bajar, y entonces hay un conflicto ahí entre la temperatura del aire, el inyectado y el que está extrayéndose, y esto crea turbulencias que al final de cuentas afectan en que los contaminantes no puedan salir de una manera efectiva. La inyección versus, si vemos el sistema bajo piso, la inyección se hace desde abajo por los difusores ciclónicos y el aire va calentándose poco a poco. De esta forma solamente tenemos que enfriar el espacio donde están las personas, ¿no? La parte superior de los ambientes están más calientes, pero no necesitan enfriarse, no hace sentido porque no hay personas ahí. Entre más alto es mayor distancia entre el piso y el cielo, más eficiente el sistema. Arriba sí hay que conectar los retornos del aire, que son los que están extrayendo ese aire ya más
caliente y más contaminado. Los contaminantes vienen del cuerpo humano, de muchos aspectos que son contaminantes. Una persona con gripe o con ciertos virus y bacterias tiende a esparcirlos a través del aire, y de esa forma, con esto vamos haciendo esa limpieza del aire interior y logramos una mejor calidad de ese aire, no solo para la persona que está enferma, digamos, si fuera el caso, como para todos los demás habitantes de ese espacio. Aquí hemos visto pues un sistema versus el otro, el tradicional y el bajo piso, donde la distribución, estos conceptos son básicamente las principales diferencias entre uno y otro. La distribución del aire es por medio del cielo en el caso tradicional, y en el bajo piso es utilizando el pleno en la parte de abajo. Luego se mezcla con aire existente, el cual no permite eliminar los contaminantes, y en el otro caso del piso elevado, el aire es a través de difusores del piso y es mucho más eficiente. Desplaza el calor y contaminantes de forma ascendente, mientras que el otro es una forma muy no tan homogénea, digamos, y es mucho más difícil, o el tiempo que tarda en sacar esos contaminantes es más largo, y eso puede afectar y contaminar a las personas si hubiera alguien enfermo. Otros aspectos importantes es que cada persona tiene un termostato distinto. Usualmente la ropa y las condiciones físicas de las personas afectan. También pues el género, se ha visto que normalmente las mujeres sienten más frío que los hombres. Esa es una cuestión en términos generales, no es digamos así para todo el mundo, pero la mayoría es así. Y el peso, bueno, hay esas diferencias que hacen que una persona, el sobrepeso de una persona pueda necesitar un mayor enfriamiento. Entonces todos esos aspectos son importantes. ¿Y por qué son importantes? Precisamente porque en un sistema tradicional, otra de las características es que al ser inyectado en la parte superior, hay personas que van a estar con mucho frío y otras con calor. Esto es algo que incluso hemos hablado con los ingenieros mecánicos, que dicen que para un sistema tradicional un disconfort de un 25% es normal. Quiere decir que de 100 personas, 25 no están confortablemente en términos térmicos. Hemos visto proyectos donde hay gente que está con suéter y en una ciudad de mucho calor en el exterior, pero es precisamente por estas diferencias individuales. Entonces es importante, pues, porque con el sistema bajo piso, primero la temperatura no es la misma a la que está saliendo o la que tiene que salir por el cielo, porque, como les dije antes, hay un choque térmico y el aire frío tiene que pelear para llegar abajo en contra de lo que es la naturaleza, mientras que en el otro es un sistema muy eficiente, muy natural, en el cual no necesitamos enfriar tanto el aire al inyectarlo desde el pleno, y esto nos permite un ahorro energético bastante considerable, que es importante en la factura de la energía mensual, de los costos de operación, y por otro lado pues también es un sistema súper eficiente. Un amigo ingeniero mecánico me dijo, cuando el sistema bajo piso se conozca más, van a prohibir el otro, porque el otro no solo es ineficiente en cuanto a recursos, afecta el medio ambiente y también de alguna forma a las personas. No es lo más eficiente para la salud de las personas. Esto es un poquito lo que hablábamos, comparado a los sistemas tradicionales, ya que el aire entra directamente a la zona ocupada, no a través de un cielo más arriba, y esto es básicamente lo que les he comentado. Los ahorros de energía son reales y son medibles. Podemos medir un sistema versus el otro, y esto es, pues hoy en día,
lo que buscamos es un ahorro en el largo plazo, en el mediano y largo plazo. Pues hemos visto, en estudios con proyectos específicos donde el cambio de sistema o la inversión inicial se paga mucho más rápido de lo que se imaginan con esos gastos de energía, ¿verdad? Esto al final nos permite tener varios otros beneficios, como la altura reducida de piso a piso. Eso significa que hemos visto que proyectos de, por ejemplo, cada 12 niveles se ahorra uno. Entonces, por ejemplo, un proyecto un edificio, digamos, hablando de una torre de 12 pisos con el sistema de aire bajo piso y el plenum del aire del piso, pues el piso elevado, podemos tener 13 niveles con la altura de 12. Esto en ciertos lugares es bien importante porque ahorra también en la construcción. En el caso de la ciudad de Guatemala, donde vivo, tenemos el aeropuerto muy cerca de la ciudad y hay una restricción de altura. Entonces, poder tener un piso más para un desarrollador en la misma altura es muy, muy importante. El otro aspecto importante en que hay estudios que demuestran que la productividad laboral se incrementa al tener personas más sanas, menos ausentismo, y de alguna forma esto también gastos de médicos, ¿verdad? De personas que están enfermándose más continuamente, que es un gasto que no es es un costo que no es tan fácil de medir, pero es real. El ahorro energético es medible desde el día 1 y el ahorro en las reconfiguraciones o remodelaciones, con la primera remodelación que haya en un piso, se paga pues casi el piso elevado. Y finalmente, tenemos créditos LEED, nos ayuda a la certificación porque tenemos varios aspectos, tanto calidad de aire interior como la parte de innovación y de pues tenemos unas hojas, unas fichas donde vemos cuántos puntos se pueden obtener en la certificación LEED solamente con el uso del piso elevado. Otro aspecto que también da puntos es el que las personas puedan graduar la temperatura de su espacio, porque digamos en un sistema tradicional es prácticamente imposible abrir o cerrar los difusores, mientras que bajo el piso los difusores se pueden abrir para generar un poco más de flujo o disminuirlo, o también se puede cambiar el flujo o la corriente de aire, dirigirla hacia otro lado donde afecte menos, hacia un pasillo, por ejemplo, y yo puedo tener mucho más control de esa temperatura. El disconfort de un 25% que se obtiene en el sistema tradicional, con el sistema UFAD se logra disminuir a prácticamente un 5%. Entonces ese es otro de los aspectos que realmente impactan. Bueno, aquí les hablaba antes que la temperatura bajo el piso necesitamos inyectarla a una temperatura más baja, primero porque está más cerca de las personas y segundo porque el confort térmico se logra solamente en la altura donde están las personas. Hay aquí unos aspectos importantes que son términos técnicos que los ingenieros mecánicos manejan muy, muy bien, y hemos estado trabajando esto con varios de los ingenieros que trabajamos como aliados. Al final, pues estos 4 aspectos, dilución, extracción, control y limpieza, es algo que tenemos que tener en cuenta en cualquier sistema de aire, ¿verdad? Aumentar la ventilación con aire fresco. Esto es algo que está demostrado que nos ayuda a diluir, digamos, los contaminantes. Extracción es mantener las extracciones locales funcionando, controlar la temperatura y la humedad, que es lo que hablábamos que se pueden lograr con varios equipos, usar una forma efectiva y segura las tecnologías de aire disponibles. En cuanto a limpieza, vamos a ver rápidamente algunos aspectos desde el punto de vista conceptual.
No voy a entrar en la parte técnica porque eso es algo que hay que verlo proyecto por proyecto. No todos los proyectos son iguales. Hay que analizar muchos aspectos desde su ubicación en una región del mundo, en Centroamérica. Afecta esto también, la altitud y otros aspectos, la orientación del edificio. Todos esos temas hay que irlos evaluando para poder hacer un diseño mucho más efectivo. Aquí entramos, ya no estamos hablando solamente del piso elevado o del sistema de aire bajo piso, UFAT, sino también esto es importante para todos los aspectos de una ventilación y enfriamiento artificial en espacios interiores, ¿verdad? Es importante que tenga lo que les comentaba, esa dilución a través de una ventilación de aire fresco, el control de temperatura y humedad, porque hay muchos contaminantes que tienen que ver con que se proliferan de una manera más rápida, teniendo una cantidad de humedad más alta. Hay que tratar de bajar la humedad del aire interior abajo del 40%, y esto nos ayuda a proteger nuestras mucosas, las membranas, en cuanto y el sistema inmunológico. La presurización diferencial, esto es otro de los aspectos que les decía que los tenemos que manejar de una forma conceptual. Los estoy manejando de una forma conceptual. Las diferencias de presión y el flujo de aire direccional son importantes. Esto es lo que hablábamos un poquito con el aire inyectado por el pleno a una presión mayor a la que se requiere retirar. Perdón. Otros aspectos, la filtración central y local, que es importante. Aquí entramos hoy en día por el tema de la pandemia y del futuro también, ¿verdad? Porque de alguna forma es importante tener claro que hoy en día vamos a tener que protegernos de una mejor forma, una forma más afectiva, especialmente porque no estamos en un espacio interior, no estamos en contacto directo con la naturaleza, y esto nos afecta y tenemos que hacer que la calidad del aire interior sea lo más efectiva posible para eliminar todos los contaminantes y microorganismos. La filtración central y local, hay varias formas de hacerlo, vamos a verlo en detalle ahorita. La irradiación ultravioleta, que son otros mecanismos. Aquí en este cuadro vemos un poquito del lado izquierdo las tecnologías, y vamos viendo cómo esas tecnologías son eficientes para hacer una barrera ante las bacterias y virus, las partículas, los VOCs, que son, y los contaminantes y los olores, perdón, el riesgo de seguridad y la acción que tienen en cuanto a su aplicación. ASHRAE tiene unos parámetros y unas normativas, y algunos de estos están avalados y especificados en ASHRAE, otros no, lo vamos a ver ahorita. Si vemos aquí, hay tecnologías MERV de 13 al 15, que son lo que tradicionalmente se usa. Creo que en nuestros sistemas anda por MERV 8 o 10, del 13 al 15 es lo que sería más efectivo. Los filtros, aquí estamos hablando de filtros. EPA, los rayos ultravioleta, es un sistema de unas lámparas con luz ultravioleta que mata a los microorganismos, y así vamos viendo otros de los aspectos. ¿Verdad? Vamos a verlos en detalle rápidamente. Como podemos ver aquí, el filtrado del aire va del 13 al 16, en este caso en la primera etapa, que cumple con este estándar MERV 52.2, y básicamente nos muestra cómo podemos parar o bloquear los contaminantes, las bacterias, y tiene que ver, por ejemplo, en este del 13 al 16 tenemos 0.3 a 1 micras,
bacterial que para bacterias, humo de tabaco, pintura, pues, olores, algunos virus, gotas insecticidas y vapores de soldadura. Las aplicaciones pues se usan más en quirófanos, ventilación general de hospitales, compresores, cuartos de soldadura prefiltrados, EPA, etc. Salones de fumadores y cumplimiento con LEED. Del 17 al 20 son conceptos, ya estos filtros son mucho más eficientes, con unas fibras mucho más cerradas y tienden a bloquear mucho más las partículas, pero hay que decir que es importante que la consideración no es solo de cambiar el filtro de un MERV 13 a un MERV 16 o de 17 a 20, sino que también hay que ver la capacidad de los equipos, porque estos filtros, como usted se puede imaginar, lo hemos podido ver con las mascarillas que utilizamos en estos días, entre más denso y más cerrado es ese filtro, hay que inyectar un aire a una mayor presión para que la ventilación sea efectiva. Entonces, es una combinación para lograr la eficiencia, tanto en costo como en desempeño. Aquí podemos ver del MERV 8, que es lo que se usa tradicionalmente en espacios de trabajo, y el porcentaje del filtrado. Podemos ver que el MERV 15 pues tiene un 71%, los EPA tienen prácticamente un 99.97% y los ULPA tienen 99, 100%. Entonces, esto también es importante que lo consideren y que a la hora de tomar una decisión de estas sea bien asesorados por un ingeniero mecánico, porque es un tema que hay que medir, como les decía, tanto el costo, porque entre más filtrado y más cerrado hay un mayor costo, y hay algunas implicaciones en cambios de equipo. El filtro electrostático de alto voltaje son filtros como más complejos que utilizan energía para hacer una ionización, y esto elimina moho, bacterias, virus, filtra partículas. Instalación hay que hacerla en ductos o equipos y también elimina olores. Pues aquí vemos una ventaja y desventaja, ¿verdad? Estos filtros ya no están mencionados por ASHRAE, hay que evaluar e investigar un poquito, ¿verdad?, cómo aplicarlos. Requiere más espacio en el ducto porque es un equipo que tiene más volumen. Hay que limpiarlos más eficientemente y algunos producen ozono, que hay que tener cuidado con los porcentajes de ozono en el aire interior, que aunque limpia y mata bacterias, podría ser dañino si no se controla. La irradiación germicida con la luz ultravioleta, pues es básicamente eso, ¿verdad? Lámparas ultravioleta, y estas son sus ventajas, ¿verdad? Elimina moho, bacterias, reduce caídas de presión estática. Ayuda para no tener que tener un equipo más grande, porque no es un filtro, no es una barrera, sino es solamente mata las bacterias que en el aire que va pasando. La efectividad de la lámpara sí es importante tenerla en cuenta, dependiendo del volumen de aire que va a pasar digamos, de la manejadora, y de alguna forma también si se pone una lámpara muy pequeña, digamos, puede ser que no mate todas las bacterias que requiere ese flujo de aire. Entonces esos aspectos también son importantes considerar. Requiere menos espacio, siempre es también una acción pasiva, no elimina olores sino solo bacterias. El costo de mantenimiento es alto porque las lámparas ahí tienen una vida útil. No filtra partículas porque no es un filtro físico, sino solo es un sistema de eliminación de bacterias. Y el riesgo de exposición, porque afecta a la salud si nos vemos expuestos a esta luz. Tradicionalmente las lámparas ultravioletas se utilizan en combinación con uno de los otros filtros, ¿verdad?, para hacer más efectiva el uso. Por ejemplo, si utilizamos
la lámpara ultravioleta, podemos disminuir la efectividad del filtro, ¿verdad? Para que solo filtre las partículas, por ejemplo, ¿verdad? Y en cuanto a la ionización bipolar, que también son a través de su generación de iones que matan las bacterias, sí es un sistema similar, digamos, en cuanto al funcionamiento de la lámpara, pero con un concepto físico-químico diferente. Produce ahorros energéticos, instalación en ductos y equipos también, requiere poco mantenimiento, tampoco ha sido mencionado por ASHRAE en su normativo. Algunos producen ozono, inversión inicial alta, deposición de contaminantes podría ensuciar paredes y no filtra partículas tampoco, igual que las ultravioleta. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es dándoles un vistazo general por las opciones que hay para limpiar el aire, y obviamente hay que, a la hora de implementar algo de esto en espacios existentes, hay que considerar pues todos estos aspectos, ¿verdad? Costo, beneficio. Y con eso pues termino. Esto es algo, ha sido, pues la idea es darles, como les decía, un vistazo general, tanto conceptual, tanto de el tema del aire bajo piso, como los filtrados que hoy en día se están volviendo cada vez más importantes para proteger a las personas.